Buenas tardes. Bueno, vamos primero agradezco, digamos, a la escuela Dante Alighieri, Castelfranco, a Badino, a Sergio Badino, que, bueno, fue el mentor de estos minutos que vamos a compartir con ustedes. Y no puedo no agradecerle a Ariel Milni que está ahí, porque los micrófonos con los cuales grabo todas mis clases de PowerPoint son con un micrófono que tuvo la generosidad de regalarme antes de que la pandemia viniera a cambiarnos la vida a todos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a tratar de compartir con ustedes algunas ideas que se nos fueron ocurriendo a partir de estos momentos horribles que estamos viviendo, de la pandemia, ahora los incendios, etcétera, y que es el tema del humor en los tiempos del COVID. Doctor, ¿para cuándo el pico? Y me halaga su afecto, pero por ahora saludémonos con el COVID. Este es el calendario 2020, ¿no? Enero, febrero, marzo, cuarentena, y la verdad que no está muy lejos de ser cierto. Querido Dios, ¿podrías por favor desinstalar y volver a instalar el 2020? Tiene un virus. O cantamos la canción de Jorge van der Molle, Cristo de las redes, no nos abandones en tiempos en los cuales la tecnología nos permite estar comunicados. Bueno, ¿qué sería el humor en los tiempos del COVID? Tal vez más saludable sería decir cómo acompañarnos con humor durante esta cuarentena. Bueno, Zoom o no Zoom, esa es la cuestión, podría ser Meet o no Meet. Y Descartes, que nos dice COVID o ergo Sum. Y la verdad que hasta ahora el único remedio que tenemos es nitrato de sal. Este problema de la pandemia del coronavirus es un problema mundial y estamos en lo que se llamaría la coronavida. Y a mí me gusta empezar la charla con una frase de la Tere Andrueto, una escritora cordobesa, que dice: siempre habrá aquel que mientras el mundo se cae está pensando en su casa, y también aquel que mientras su casa se cae a pedazos esté pensando en el mundo. Y bueno, esto sería como una especie de webinar. ¿Cómo zafar de un webinar? Webinar si lo huevo al plato, clonazepam pre-webinario, llegará la vacuna anti-webinar, basta de webinar, LPM, QTP y la nueva webin.ar. ¿Cómo hacemos para convivir sin coronavirus? Es una enfermedad muy contagiosa, no es una gripe, contagia 3 veces más. El problema es que la gente que no tiene síntomas también contagia. Todo lo que hacemos del aislamiento, la cuarentena, etcétera, es para cuidar a los ciudadanos y al sistema de salud. El aislamiento social es efectivo, se probó en todo el mundo, y para saber si vamos bien como país, como provincia, como ciudad, tenemos que medir 2 parámetros objetivos: cuántos fallecidos hay por número de habitantes y cuántas camas tenemos ocupadas de terapia intensiva. Y un poco esta charla va orientada a que, como esto va para largo, tenemos que aprender a vivir en lo que llamamos modo coronavirus. Por suerte, Pfizer está trabajando en la vacuna del COVID, yo les tengo fe, ellos hicieron el Viagra, o sea que saben cómo parar la cosa. Bueno, este es el cuadro de la lección de anatomía. Yo tengo una reproducción en mi consultorio, cómo sería antes y cómo sería ahora. Y lo que vamos a hablar de vivir en modo coronavirus. Ya el 107 de la cuarentena, ¿podrías tratar de aparecer haciendo otro ruido, porfa? Y el día 130 uno se anota en Alcohólicos en Gel Anónimos. Hemos visto cómo todos los expertos nos hemos equivocado. Entonces me parece saludable incorporar a nuestra vida la incertidumbre, ¿no? Es decir, no sé, más pergaminos que tengamos. Y bueno, poquito pasó el Día del Amigo y esta fue la última cena. No me importa que sea tu papá, esta reunión es ilegal, así debió haber sido. Hablando de padres e hijos, es igual al padre. Este es humor de Jorge Lewis, otro cordobés, y Ham.
que vive en Río Cuarto. Vamos a tratar de diferenciar el humor y la pandemia, o sea, esta enfermedad que abarca a la humanidad, y el humor y la cuarentena. Uno percibe que es mucho más fácil trabajar en el humor, en los efectos de la cuarentena, que en los efectos de la pandemia, que es la enfermedad y la muerte. ¿Es posible hacer humor en el tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Qué tipo de humor? ¿Hay límites para el humor? ¿El humor es tragedia más tiempo? ¿El humor es como la religión? ¿El humor es hijo de la incertidumbre y el miedo? Podríamos concluir diciendo que el ser humano es portador sano del sentido del humor. Este tema de que el humor ético es el dios de los ateos tiene que ver con el tipo de humor que uno pretende suscribir, digamos. A mí me llama el otro día cuando empezaron a poder caminar hasta 500 metros del domicilio, cuando se empezaba a flexibilizar un poco la cuarentena más intensa. Me llama un paciente mío de 92 años, con problemas articulares en las caderas, y me dice, Carlitos, dice, caminé 350 metros, me sobraron 150, así que si tenés algún chico joven que los quiere usar, dáselos de parte mía. Una persona de 92 años puede hacer ese tipo de humoradas desde el dolor, ¿no? Porque no puede caminar 500 metros a pesar de que se podía. Y pensar en los demás me pareció muy, muy saludable. Y en el medio de la cuarentena me pasó otro aspecto. También salí de mi consultorio un día miércoles. Me habían robado el celular, porque también son tiempos de inseguridad. Y la verdad que uno hacía en esa época videos consulta y presenciales. Y al estar saliendo de mi consultorio, tipo 9 de la noche, me llama Sonia Torres. Si ustedes la conocen, es parte de Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene también sus más 80 largos, casi 90. Y bueno, como apenas me suena el celular, yo digo, uy, pobre, tendrá algún problema, porque generalmente los pacientes de uno que son mayores, uno primero piensa que requieren la atención médica. Entonces me llama y me dice, hola Carlitos, ¿cómo estás? Le digo, bien, Sonia, le digo, ¿qué necesitas? ¿Vos cómo llevas? No, yo la cuarentena la llevo bien, dice. Estoy preocupado por vos, dice, porque te veo aparecer en los medios y te he leído en otros lugares y tenés que cuidarte, no vaya a ser que vos te enfermes, vos tenés que cuidarnos a nosotros. Si ahí pensé cómo a pesar de la dificultad más extrema, como es ser persona muy mayor y viviendo el aislamiento, la gente piensa en los demás. Y pensé que la mejor manera de salir de la cuarentena es ponernos en el lugar del otro. Y desde ponernos en el lugar del otro, lo que se conoce como empatía, ponernos en las patas del otro, es que el humor también debe ser hecho de esa manera. Y es un humor que funciona, como dice Bleistein, ya lo vamos a ver, como el último paso de la desesperación, ¿no? Se te rompe la cubierta del auto y ves que va a sacar y probar el auxilio y ya hay un punto donde la tragedia da la vuelta y es la comedia. Y bueno, para aquellos que no son creyentes, ¿no? Porque si no la fe es lo último que se pierde, el humor podría ser el dios de los ateos. Y a propósito de humor, un humor negro, en rojo están los países donde se hacen marchas de protesta porque el COVID mata poca gente, poca gente. Y bueno, a propósito del fallecimiento de COVID, le dice San Pedro, perfecto, aquel señor lo va a llevar a cumplir el aislamiento. El chiste y el humor, quien lo estudió fue Sigmund Freud, para ver cuál era la vinculación con el inconsciente. Y hay que ver de qué nos reímos, ¿no? ¿Qué es lo que nos arranca esa risa tan propia de los cordobeses, ¿no? Porque en toda esta cuarentena todos hemos recibido una cantidad de WhatsApp, chistes, comentarios, alrededor del humor. Freud descubrió que nos reímos fundamentalmente con aquellas cosas que nos generan mucho angustia, dolor, tristeza. Y tiene que ver con la sexualidad, veíamos el chiste anterior de Pfizer, el dinero, el poder, vamos a ver las humoradas que se hacen en relación a la política, al presidente, a la falta de dinero o a la sobra de dinero, la violencia, ¿no? Los hechos de inseguridad, la enfermedad, la muerte. Hacemos chistes, ¿no? Pensemos en nuestros velorios cuando eran
con todos para poder abrazarnos. A mí me gusta decir que esta enfermedad es la que nos quita los abrazos. Y la mayor cantidad de chistes se cuentan siempre en los velorios. ¿Por qué? Porque el humor nos rescata. El humor funciona como un alivio en situaciones de extremo dolor. Y hay un humor que es universal, ya lo vamos a ver reflejado en algunas imágenes, y hay un humor que es propio nuestro, ¿no? Y decimos, hay alguien que no se ha silenciado, que ha entrado y no se silenció. Y el humor que es nuestro, si diríamos, por ejemplo, como es una enfermedad respiratoria, la COVID, los de talleres tendrían el pecho frío, tendrían más riesgo de enfermarse, entenderían aquellos que viven en Córdoba. Bernardo Korenblit, que fue guionista de Tato Bores, decía, el humor no nos hace felices, pero nos compensa de no ser. El humor no nos hace felices, pero nos compensa de ser. Les había contado, Isidro Blay tenía un cuentista, quizá después de Borges, el mejor de nuestro país. El humor es el penúltimo paso de la desesperación. Bernard Shaw, en la literatura internacional, dice que la soledad es una gran cosa, lástima que uno esté solo. Esta frase porque el coronavirus es la enfermedad de los abrazos y de la soledad, ¿no? El aislamiento, ¿no? Entonces lo que tratamos a través del humor es no percibirnos solos. Nietzsche, el filósofo y escritor, en su libro Así hablaba Zaratustra, dice, sea falsa cualquier verdad en la que no haya habido una carcajada. Muy interesante, ¿no? Sea falsa cualquier verdad en la que no haya habido una carcajada. Porque la carcajada, esa risa que nos sale bien de adentro, no puede ser menos que genuina y cierta. Y bueno, a mí es la definición que más me gusta, y casualmente la hace un humorista, que es el Groucho Marx, no Carlos. Dice, el humor es posiblemente una palabra. El humor es posiblemente una palabra. Entonces vamos a recorrer algunas palabras que dieron vuelta en este tiempo de cuarentena. Contra el coronavirus, compote de ciruelimab, que no te cura, pero tampoco te va a animar a toser. El SIDA nos puso el preservativo, el COVID nos tapó la boca, ya veremos la próxima pandemia qué agujero nos tapa. Esto se me está descontrolando. Me lavó las manos al salir de la ducha. El virus no tiene piernas, se sabe quién las usa, y la Organización Mundial de la Salud advierte a la Argentina que solo volverán a la normalidad los ciudadanos que ya eran normales antes de la cuarentena. Los que no lo eran van a seguir siéndolo aún después de la vacuna. Definitivamente el año 2020, el año de la rata, vivimos escondidos, salimos a conseguir comida y si alguien se nos acerca salimos disparados. Sabemos que el coronavirus es chino, pero a pesar de su origen parece que va a durar más. Auto chino. Ataquen al COVID-19. Soy el kiwi, Julio. Después de todo lo que estamos pasando, solo falta que cuando saquen la vacuna sea un supositorio. Pasó. Mi pareja y yo queremos contarles que gracias a esta cuarentena vamos a hacer papas. Aún no decidimos si fritas o al horno. Lo que faltaba, los botones hacen aislamiento social. Si cuando levanten la cuarentena pudieran elegir entre viajar a un lugar soñado con sus parejas o juntarse con sus amigos a comer un asado, ¿qué elegirían? ¿Seco, a punto o jugos? Veo la abundancia, ¿en serio? Ah, no, ambulancia. Para evitar el coronavirus, cojo un poco. Yo pensé que con solo lavarse las manos era suficiente. Y respeto para los vagos, yo creía que esto era fácil y el inefable Pipiti Guay. Si tuviste COVID-19 y te curaste, dona plata. Es su opinión, la respeto, pero no la comparto. Tendrán que la cuarentena, mi amor, qué felicidad obligatoria. Mira, Rubén, no te entendí antes, imagínate ahora, con barbijo. Por fin llegó mi tapabocas, eso me hago cargo yo, y el humor universal de Pinocchio, lo dije italiano, con las dificultades de su tapabocas. Por fin despierto después de 20 años en coma. Qué ganas de salir de este encierro. No me lo va a creer. No caigo en un pozo depresivo porque no entro. Dos médicos cordobeses buscan la cura del COVID-19 con Fernet. Están haciendo pruebas para frenar el COVID con Fernet. Los resultados son alentadores. Dicen que el Fernet no frena el coronavirus, pero está riquísimo. Llegaron las zapatillas del distanciamiento social. Consulte por la suya, pocas unidades.
En promedio, un panda gigante come 12 horas por día, una persona en cuarentena come como un panda, de ahí pandemia, vivo a base de vitamina C, cama, celular y comida. Si no subiste de peso, no alteraste tu ritmo de sueño o no subiste ansiedad, estás haciendo mal la cuarentena. Tuve sexo virtual sin cuidarme y ahora tengo un correo no deseado. Encuesta coronavirus considera que acá el coronavirus está tomando más alcohol que lo habitual. En la Edad Media hacían orgías para celebrar el fin de la plaga. Recordemos la cuarentena del 1300. ¿Alguien sabe si han planeado algo después del corona? Anuncio las nuevas medidas de Alberto. A partir del 10 de mayo, S pasa a M, M a L, L a XXL y XL no va a poder salir. Empiecen a buscar la receta del pan dulce, cuarentena. No creo que la cuarentena dure tanto. Llega la vacuna y se hará en Argentina. Bueno, este es Gulle, otro cordobés que vive en Italia. Netflix, la serie Vivir sin permiso o escenas cuando vamos al supermercado. Si algo ha traído el coronavirus es cola, ¿no? Cola en el súper, en el banco, en la ferretería, en todos lados cola. Santas cuarentenas, Batman. No dejen que te tomen la temperatura en el frente en el súper. Borra la memoria. Fui por arroz y volví con 2 vinos. Demasiadas noticias negativas también enferman. Dime, padre, ¿por qué esta oreja a los humanos si nunca te escuchan, hijo mío? En el año 2020 enviaré un virus a la Tierra y entonces te escucharán. No, pero necesitarán algo donde sujetar la mascarilla. Teniendo que usar anteojos, auriculares y barbijo en este momento de mi vida, me doy cuenta que son más útiles las orejas que otros órganos. Que tengan buena tarde. Abrazos. Los efectos en la balanza, las celebraciones de los autos que no corren con alcohol en gel y las disyuntivas automovilísticas. A la izquierda, panteón, a la derecha, hospital. Es más opción. El coronavirus es como los cuernos. Unos ya lo tienen, otros los tendrán y muchos nunca sabrán que lo tuvieron. Y la prevención, ¿no? Póntelo, pónselo, gel o no gel, esa es la cuestión. ¿Cómo cambian las cosas? Ahora no me dejan entrar a mi casa si no tengo olor a alcohol. Y en el arte, ¿no? El cuadro de Edward Hooper, de la nostalgia, de la tristeza y todos embarbijados. Las 4 etapas de la cuarentena en la figura de la Gioconda, las selfies, la falta de peluquería y la sobra de comida. Y lo mismo le pasó al David del Florencia, Italia. El David. Mira que este país pasaron cosas, pero nunca imaginé que la gente se escondiera en la cana para ir a laburar. La cuarentena parece una serie de Netflix cuando se acaba de hacer otra temporada. Las mujeres que le pedían a Dios que el marido le dedicara más tiempo, ¿cómo le va? Acabo de volver de compras. Con mi marido nos hemos quitado la mascarilla y no es él. De los creadores de Almóndiga, Volca y Toballa llega el lisopado. A veces pienso que yo tengo COVID porque me tengo que desabrochar el botón para respirar. O cuando salí a comprar y te olvidaste el barbijo. Tenía 5 kilos que Google Maps me incluya como rotonda, estoy en la carnicería en decadencia. Antes tenía buen lomo, hoy solo mondón. Y en el fútbol, ¿no? Pero ¿qué barrera es esa? Ya sabes, que ahora debemos estar a 1,5 metros de separación. Volvería el fútbol, pero con más controles. Dígame la verdad, Pereira, andamos con 2 mates, 2 bombillas, 2 pavas, y nos tocamos que ya nos andamos poniendo alcohol en gel. Dígame, Pereira, un virus que vino de la China, o anda una China queriendo separarnos. Y tengo que estar pendiente del Aparicio porque está en cuarentena. Por la pandemia, no. Hasta que no come 40 empanadas, no para. Este es de Cris, otro cordobés. Y este es lo más temido, ¿no? Que se nos agregue coronavirus al grupo. Y el humor universal, ¿no? En la isla de Pascua, la Venecia, tan castigada por la enfermedad. El hisopado tendría que ser anal, va a ver cómo se queda todo en casa. Y acá vemos el muro de los lamentos a la izquierda, que usa el barbijo como Ipá, y se le preguntó cómo se siente pidiéndole al muro de los lamentos por el fin de la pandemia.
como hablándole a una pared. Dicen que la AMIA, los religiosos que habían autorizado el casamiento era por Zoom, pero que el rabino terminó mal y se mandaron en el Zoom. ¿Se acuerdan de ese contagio masivo que hubo por un casamiento en Capital Federal? Y a propósito de los barbijos, ¿te pusiste mal el barbijo? Soy el zorro. Y bueno, esta enfermedad también tiene que ver con que la mayoría de quienes se afectan por esto son aquella gente más vulnerable, más frágiles, en donde tiene que ver el medio ambiente, o sea, las condiciones de vida, la desigualdad y la pobreza. Porque como toda enfermedad infecciosa, tiene que ver el virus, el huésped, si tiene patologías o no, y la sociedad donde vive. También se ha hecho humor alrededor de eso, ¿no? El perro le dice a su dueño, mirando el celular, el egoísmo es la pandemia, el perro. Y el distanciamiento social, ¿no? No es lo mismo atravesar la pandemia en condiciones de fragilidad o la que podemos de manera privilegiada compartir a través de estas pantallas y tecnología digital. Y este es el humor de nuevo de Lewitt. Un cliente, por favor, solo 2 personas, solo un cliente. Y Papá Noel comenzó a tramitar el permiso de circulación. Estoy harto de la dictadura de los semáforos. No es justo que una luz roja estatal corte mi libertad de circular. Pero los semáforos salvan vidas. No hay tantas muertes. Gracias a los semáforos. No son necesarios. Es la mafia de los semáforos que está entongada con el gobierno. En Japón no hay semáforos y son potencias. No es cierto. Me están quitando mi libertad de circulación para dárselo a un negro videro que puso la calle a pie. Es el comunismo. Doctor, ¿usted cree que el COVID-19 se acabará pronto? Mire, la verdad que no sé mucho de política. ¿Cómo se vincula el humor y la medicina? El humor, como decía Blaisten, es el penúltimo paso de la desesperación para los pacientes, para los familiares, para los médicos. Y en el difícil trance de la enfermedad transforman la tragedia en comedia con la magia de la palabra hecha chiste, hecha alivio. El chiste nos salva y a veces nos cura. El humor y la medicina podrían ser excelentes colegas. Juntos adquieren la facultad inmensa de relativizar todo aquello que nos hace la vida más complicada. Llegamos a este final con la pregunta de ¿para qué sirve el humor? ¿Para qué sirve el humor? ¿Y por qué el ser humano hace humor? Y probablemente el humor sirva para cambiar nuestro punto de vista. Y mientras dure la pandemia, no enfermarnos de más. No enfermarnos, sino no agregar dolor al dolor, no enfermarnos de más. Es viejo, salió en junio, pero es muy importante para lo que estamos viviendo hoy. En marzo, cuando había muy poquitos casos, teníamos terror y estábamos encerrados en nuestro domicilio. Hoy, en agosto, hay una enorme circulación en nuestra provincia y no hemos perdido el miedo y tenemos que aumentar los umbrales de cuidado. ¿Qué es lo que estamos viviendo entonces? Un clima de incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar esto, nadie lo sabe. Está bueno que digamos que no lo sabemos. Y vivimos tiempos de hipervigilancia con un estado de estrés alto y con hiposatisfacción, porque hemos vuelto a reciclarnos en nuestros trabajos, pero con muy poca satisfacción, ya sea de la gratificación que significa hacer lo que nos gusta, como también la cuestión económica. Por suerte, como pocas veces en la historia de nuestro país, este problema sanitario está siendo abordado por gente que conoce el tema. Y este es un mensaje a quienes sean los últimos en salir de la cuarentena, que son la gente que hoy está en los hogares de adultos mayores, en las residencias, en los geriátricos, decirle que el que ríe último ríe mejor, que van a ser los últimos en salir. Y probablemente hoy, en especial con esta invitación, este convite de la Escuela Castelfranco, Dante Alighieri Castelfranco, podríamos preguntarnos a quién aplaudir y podríamos aplaudir a aquellos que están atravesando la cuarentena en un marco de pandemia sin perder el humor. Bueno, muchas gracias. Dejamos de compartir pantalla y podemos abrir un diálogo con preguntas desde ese. Ahí está.
Bueno, lindo verlos. Quien lo desee puede activar el micrófono y hacerle preguntas al doctor. ¿Dónde vivís, Micaela? ¿En una caja de resonancia? Sale con un eco tremendo tu voz. Bueno, espero no haberlo aburrido. Si quieren preguntar algo, charlar, lo que deseen, tengo todo el tiempo. Opinar, comentar. Carlos, Sergio Badino, Sí. ¿cómo Hola, andás? Sergio, ¿cómo andas? Carlos, Podés el otro abrir día la escuché cómo cámara, que te vea explicabas. la cara. Ahí pongo, lo que pasa es que mi cara no es ¿Estás muy con el agradable. celular? Sí, estoy con el celu. Bueno, pero ahí estoy, ahí estoy. Eh, Guarda que estamos grabando, ¿no? No digas ninguna cosa personal, nada, ¿no? Digo. no, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero estuvo muy buena la explicación de cómo llegaron los científicos de Oxford a la vacuna y me encantaría que, si lo podés explicar, yo lo escuché el otro día Ah, en la radio y me no, pareció sí. bastante interesante. No, anduvo, la verdad que uno investigó todo este tema porque anduvo un video de una inmunóloga que trabaja en España, que medio que complicó el trabajo que estaba haciéndose con la vacuna. Hay muchas empresas y países que están involucrados en la producción de la vacuna. Quizás quienes más han invertido en todo esto ha sido Inglaterra, China, Alemania y Estados Unidos, no casualmente los países con mayor capital económico para hacerlo, y asociados con empresas privadas están desarrollando la vacuna. La que está desarrollando la Universidad de Oxford, que es la que se va a fabricar en Argentina, utilizan un adenovirus, que es un virus que tenemos todos, que más de una vez hemos consultado por esas infecciones, que son esa rinitis, todos esos resfríos comunes, y a ese adenovirus, que es moquero, digamos, no nos hace nada, se le pegó en la membrana por ingeniería genética la partícula que hace que al virus, coronavirus, le digamos corona, que son esas espículas que tiene o coronita que forma, que una proteína spike se llama. Entonces, a un virus que no te hace nada, le pegan esas espículas del coronavirus, esa es la vacuna y ¿qué hace el cuerpo? Genera anticuerpos contra esas espículas, pero no te enfermas de coronavirus, porque es un virus que no te hace nada, es un adenovirus. Entonces esta vacuna ha demostrado enorme efectividad, despierta gran cantidad de anticuerpos, esos anticuerpos e incluso inmunidad celular, que son las células de linfocitos T, darían inmunidad de por lo menos 3 a 6 meses, requiere 2 dosis, y ya está en la fase 3. O sea que lo que hoy te diría que sabemos que la vacuna es buena, es efectiva, y nos quedan dos preguntas sin responder. Una, si tiene efectos negativos a largo plazo, que no lo podemos responder hasta que no termine la fase 3. Y la otra, ¿cuándo vamos a poder contar la humanidad con la vacuna para poder aplicárnosla? Algunos dicen o hablan de fechas próximas, de noviembre, diciembre, y otros hablan recién a partir de marzo. Pero hay una carrera brutal, científica, por colocar la vacuna en todos los países para que se la puedan aplicar. De cualquier manera van a ser aplicadas a los grupos de riesgo, o sea, nosotros los que estamos en el equipo de salud y a los adultos mayores. Y yo creo que hoy es la esperanza. Hasta no tener la vacuna, vamos a tener que vivir como estamos viviendo hasta ahora. Más allá de lo que digan las medidas sanitarias o gubernamentales y todo esto que sin dudas es un problema social y político y económico, creo que lo más saludable como ciudadano es vivir en modo coronavirus. Distanciarnos, usar barbijo, recrear estos espacios de encuentro donde podamos vernos, aunque sea a través de la pantalla, y sostener la esperanza, digamos, ¿no? El sentido último de todas las charlas que uno ha venido dando desde que empezó la pandemia, en la cantidad de cosas que nos hemos equivocado los médicos desde el inicio hasta ahora, en lo que creo que no nos hemos equivocado, al menos un grupo de profesionales que trabajamos en esta temática, en sostener la esperanza, ¿no? Cómo sostener los vínculos interpersonales parándonos en la posibilidad de darnos el abrazo diferido. Entonces, sobre estos aspectos, tratar de hacer, y me parece oportuno, y yo creo que acepté por esto hablar con ustedes, el aspecto educativo. Hoy
no pasa la pandemia por aspectos sanitarios, pasa por aspectos educativos. Hoy, si yo tuviera responsabilidad de gobierno, haría fuertes campañas, sobre todo entre los jóvenes, para decirles no compartan el mate, no compartan el pico de la cerveza, porque hoy estamos viendo que la mayoría de los contagios, incluso en el equipo de salud, son en las reuniones sociales. Es donde uno se relaja, donde uno... A mí me ha pasado, mi hijo venía, ahora no viene, venía a comer asado a casa y más de una vez me ha pasado tener la misma copa de vino, ¿no? Entonces, creo que haría una fuerte tarea educativa en el uso del barbijo, que ahora ya lo hemos incorporado, ¿no? Yo hoy estoy dando estar sin barbijo y me siento que estuviera en bola, porque tanto el tiempo que lo uso me siento como si estuviera desnudo, digo. No sé si hago este comentario, con más de un paciente me lo ha dicho, ¿no? No, no, yo me siento con el barbijo, estoy mejor. Entonces, el barbijo, lavarse las manos de manera compulsiva cada rato, yo me lavo las manos, me lavo las manos, me lavo las manos. Tomar la distancia, cuando me han querido saludar, le digo no, codito o de lejos, como hacen los japoneses. Y el tema educativo de los hábitos, ¿no? Cambiamos hábitos, así como ahora tenemos el barbijo en el auto, eso, lavamos las manos, cambiar hábitos sobre todo con los chicos, con los jóvenes chicos. Tocó este año horrible, traten de no compartir la botella, no compartir eh, utensilios de cocina, el mate, todas esas cosas que contagian la saliva, que es por donde nos contagian. Y en esto sí puedo decir que de manera certera estas medidas funcionan. Yo ya he tenido, que ya vengo contando, por lo menos 3 contactos con coronavirus, con pacientes con asintomáticos los 3, con coronavirus, uno un colega de la DASPU, otro un paciente del consultorio y otro un joven que vino a trabajar a mi casa la parte de la construcción. Y bueno, yo me tuve que hisopar y las 2 veces hisopado dio negativo. Pero yo mantengo la distancia, me lavo las manos y uso el barbijo. Entonces, es muy efectivo. Estas medidas parecen muy pavas, pero son muy efectivas. Casi no se contagia si uno toma estos recaudos de distanciamiento. Lo cual es piola, ¿no? Porque uno da un testimonio, es decir, que vale la pena tomar la distancia en todo momento. Me pasó yo salgo a andar en bicicleta, el sábado saliendo en bicicleta, había un grupo de ciclistas con los que andamos y uno de ellos abrazaba y saludaba a todos. Y le digo, loco, no hagas eso, está mal, está mal. Y me viene a saludar a mí y yo le digo, no, 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 de lejos, yo soy personal de salud encima. Y después le preguntaba a un amigo y dice, che, ¿está enojado Presman conmigo que no me quiso saludar? No, todo lo contrario. Lejos de estar enojado, tuve la actitud más solidaria y afectuosa que puedo tener con alguien, que es pedirle que mantengamos distancia. Entonces yo creo que en la escuela, que para mí lo único revolucionario, la docencia y la educación, hay que trabajar fuertemente ahí con los jóvenes, con los chicos, para decirle, mantengamos la distancia, cambiemos los hábitos, etc. Estos cambios de hábitos generan también, ay, me gusta esa pregunta. Está bueno el chat, ¿eh? Estos cambios de hábitos generan también tristeza y creciente depresión, sobre todo en adultos mayores. Es muy difícil. Absolutamente cierto, Karim. La mayoría de mis pacientes, adultos mayores, bueno, están depre, angustiados, con trastorno del sueño, por el distanciamiento. Por eso ahí yo lo dije como al pasar, pero esto es clave. ¿Cómo hacer para que la soledad no sea percibida como soledad? Y para eso estas tecnologías, ¿no? El videollamada, el llamado al fijo, el encuentro a través de la ventana, o sea, mediando por un vidrio, bueno, todas esas cositas que la Ariel hace con su mamá y su papá. Bueno, ahí otra pregunta. Sí, escriban en el chat o háganlo abriendo el micrófono. Somos poquitos, así que no hay problema. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, ¿cuál es su mirada como médico? Y bueno, con toda su experiencia, ¿cómo vería usted que iniciemos una prueba piloto de reincorporarnos de poco, por ejemplo, a mediados de septiembre, con todas las medidas en el nivel inicial, por ejemplo, que nuestra escuela tiene toda una infraestructura que permite, con entrada propia, tomando temperatura, sin dejar entrar a los adultos, con grupos reducidos, horarios escalonados,
¿Cómo lo ve usted como médico si podría ser factible? Más allá de las políticas que se hablen, ¿no? O sea, por una cuestión médica. Sí. ¿Lo ve muy imprudente? No, no, no. Yo soy proclive y fundamentalmente en la docencia al encuentro presencial. Lo hago en mi consultorio, digamos. Yo en el consultorio empecé con la videoconsulta y después lo presencial, a 2 metros de distancia, lavándose las manos. Hay que copiar el modelo alemán, que han trabajado muy bien. Inclusive la provincia de Córdoba ha trabajado muy bien. Hay un doctor Carlos Paz, yo tengo todos los protocolos educativos porque los consultan, obviamente. Yo soy favorable a que eso suceda. Lo que pasa es que hay que respetar el marco nacional, digamos. Estamos sujetos a normas nacionales. A mí lo que más me ha costado, y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis ahí, así como digo que el coronavirus es la enfermedad de los abrazos, digo que esto es soportar restricciones en las libertades individuales por una libertad colectiva. Y quizá donde más nos ha pegado la pandemia ha sido a nosotros, a los sectores de clase media, que teníamos la libertad de ir a comer afuera, la libertad de educarnos en una escuela privada, la libertad de viajar al exterior, la libertad de ir a un shopping. Digo esto porque a los sectores más desprotegidos no les ha cambiado la libertad. Ya no la tenían. Nosotros que la tenemos nos vemos encorsetados por medidas gubernamentales que nos emparentan con regímenes totalitarios. Lo que sucede es que para las pandemias, yo trabajo en el COE, asesorando al Comité de Operación de Emergencia. Y en el Comité de Operación de Emergencia trabajan bomberos, policías, fuerzas armadas, sectores de la universidad a los que pertenezco y sectores sanitarios, el Ministerio de Salud. Cuando nos reunimos por primera vez, uno tiene ciertos prejuicios hacia otros sectores, ¿no? Los ves armados, qué sé yo, ¿viste? Yo tengo mejor diálogo con ustedes, digamos, con los ambientes educativos. Y te digo, la verdad que la mejor experiencia la tuve con el general que trabajaba en ese grupo, que el tipo estaba a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche. Hay soldados que están viviendo en container 24 horas en el cementerio San Vicente para cuidar los pasos. Bueno, y ellos están acostumbrados a la cuestión de los protocolos y las órdenes. Y en tiempos de pandemia hay que ser como muy obediente. Y uno no está acostumbrado a ser obediente. Realmente uno usa la persuasión, la educación, etc. ¿Qué es ser obediente? No pasar en rojo, por ejemplo, ¿no? O no reuniones familiares. No tiene que haber reuniones familiares. No, pero es que yo, no. Y en esa reunión familiar se juntaron 7, 8, 10, está el nieto, se juntó con el vecinito, y ahí fue el virus y se murió el abuelo. Esa es la culpa que después carga porque el nieto... Entonces, en las escuelas, ¿yo qué digo? Sí, absolutamente proactiva, construir un protocolo con respeto de distancia, con trabajo en espejo, una semana algunos docentes, otros no, que vayan lunes, miércoles y viernes y otros martes, jueves y sábado, que el acceso a los baños tengan alcohol, etcétera, etcétera. Así como adapté mi consultorio, se adaptaron las instituciones sanatoriales, hay que adaptar las instituciones educativas. Y yo creo que es una deuda social que nos debemos. El problema es que el país y la provincia y la ciudad de Córdoba veníamos muy flojitos de papeles en términos sanitarios. Entonces todo este aislamiento significó invertir mucho dinero, es carísimo, un hisopado cuesta carísimo, en que estemos vivos, digamos. Pero ahora creo que hay que pensar en, además de las actividades industriales y comerciales que hoy están prácticamente en su totalidad funcionando, la fábrica de vehículos, uno que tiene contacto con la gente, el cordón industrial, están trabajando normalmente. Hay que poner ahora el eje o la mirada en lo educativo, porque no alcanza con esta cuestión de la virtualidad. Pero así como te digo, Ana, sí, suscribo, se puede, hay que hacerlo, tenemos que, hoy en una situación muy conflictiva, y en estos tiempos puntualmente, a lo que diga el Ministerio de Salud de la provincia. Porque si el Ministerio de Salud de la provincia te dice, sí, tener el protocolo, todo bien, todo bien, todo bien, pero no porque va a haber más circulación y porque ahora lo que fuere, vamos a tener que aceptar que no se puede, por ahora no.
Entonces, mi pregunta tiene esas dos respuestas. Sí, yo sería el primero en aprobarlo y no dependiendo de la situación epidemiológica. Hay un concepto, y también me gustaría compartirlo con usted, que es el concepto de lo exponencial. El cerebro humano entiende 2, 4, ¿viste? 8, pero cuando viene lo exponencial, es tremendo. Entonces vos decís, che, en Córdoba, bueno, tenemos 300 casos, no es mucho, 500 casos, pero se multiplican y lo exponencial es brutal, es una cosa que no te entra en la cabeza. Yo soy amigo del ministro de Salud de Jujuy, un chico del Bacha Bouid, que se formó en Córdoba y es ministro de Salud ahora en la provincia de Jujuy. Tuvieron 100 días sin contagio, 100 días sin un solo caso. Abrieron todo. Hoy está incendiado Jujuy. No tiene más difusión de lo que pasa en Jujuy por razones humanitarias. Piden colegas, no les digo la cifra de los honorarios para que vayan, y los colegas no quieren ir porque están todas las terapias intensivas estalladas. Hoy la mortalidad mayor de nuestro país la aporta Jujuy. Entonces, cuando uno tiene esas vivencias, desde el punto de vista sanitario, lo entiendo al ministro y Juan Ledesma, que es el presidente del COE, que es un hombre que me merece un enorme respeto, que están trabajando muy seriamente y con una dedicación enorme, y capaz que el Juan Ledesma te diga, Ana, no, las escuelas todavía no. Y vos le vas a llevar el protocolo con el aval mío. En vez de decir, che, el doctor Prema lo vio y dice que se puede. Sí, se puede. Pero en este momento, como el contagio es tan grande, tenemos que todavía preservarnos por estas tecnologías virtuales, que tienen una cantidad de defectos y problemas. Sí, lo que sucede es que todos los que han vuelto fue digamos, por presión de cámaras de los restaurantes, cámaras de los gimnasios, y se percibe en la sociedad que como docentes o como familias no estuviéramos nada para que vuelva. Un poco es por miedo, ¿no?, a qué puede pasar, pero otro poco también creo que hay otros factores y eso es lo que hace un poco de ruido a las ¿qué pasa? Que desde todos los ámbitos se presiona, menos desde educación, digamos. Pero muy, Yo muy creo que se claro. presiona, pero también tiene que ver lo económico, Ana. Esto sin duda. ¿Qué es lo que primero que se abrió? Las fábricas. ¿Qué es lo que nunca paró? La producción agropecuaria. ¿Y eso por qué? Porque es cierto, hay menos contagios. Pero, por ejemplo, en las fábricas de vehículos, que uno participó en el armado, mira, acá hubo un hecho político que para mí significaría el Premio Nobel de Salud, que es el paro de transporte. Córdoba tiene hoy la situación sanitaria que tiene porque no tuvimos transporte público ni interprovincial durante meses. Gracias a eso, yo creo que hoy no somos el AMBA o Jujuy o Santa Cruz, porque Santa Cruz es igual que Jujuy. Yo creo que por la situación epidemiológica, si yo hablo como padre y como educador, diría, hay que abrir las escuelas en modo coronavirus. Pero fíjate, países muy serios, como es Alemania o como es Israel, tuvieron que dar marcha atrás. Hong Kong, otro país prolijo, cerró las escuelas. Hace poquito, hace 3 días, cerraron las escuelas. ¿Por qué? Porque si bien no son un actor económico importante, para mí es trascendente, lo dije, para mí lo más importante es la educación. Pero con los chicos es muy difícil evitar el contagio de los chicos. ¿Cómo hacen un recreo para que los chicos no se toquen, no se abracen, no jueguen? Y lamentablemente los chicos son los que hacen circular el virus y después se los pasan a los adultos. Yo creo que así como las instituciones cerradas, que son los geriátricos, que están blindados, te diría hoy, los últimos en volver a la actividad educativa, perdón, los últimos en volver a la actividad social van a ser los ámbitos educativos. Yo creo que hoy, y termino, o vamos a ver otras preguntas más, la cultura y la educación estamos heridos casi fatalmente, ¿no? La cultura y la educación son lo mismo, ¿no? No hay cine, no hay teatro, no hay eventos musicales. Pensemos la cultura en toda su dimensión. No hay espacio para la dimensión de la pintura, la escultura, que el hombre vive de eso. El hombre hace 30.000 años
salía a cazar, ¿no? En las cuevas, y volvía, y alrededor del fuego se contaba la historia y dibujaban pictografías. O sea que el hombre, para ser hombre, necesita la cultura, necesita la educación, necesita el encuentro, el abrazo. Pero lamentablemente hoy tenemos que diferir esto, utilizar esta tecnología, básicamente hasta que tengamos la vacuna. Yo no creo que vuelva la educación hasta no tener la vacuna, que uno creería que sería en marzo. De cualquier manera, me parece un enorme ejercicio saludable construir protocolos, construir evidencias, probar, hacer encuentros con 4 alumnos, lo bien que nos haría juntarnos con 4. Mi señor es pediatra. Yo como adulto lo padezco, por lo tanto. Mi señor es pediatra. Y dice, vuelve a casa y se larga a llorar. Dice, Carlos, vos no sabés lo que yo extraño, no puedo abrazar a los chicos. Y realmente yo, con docentes, yo no me quiero largar a llorar ahora, soy muy llorón, pero yo extraño dar clase, estar con los alumnos, ¿viste? Es lo que da sentido a nuestra vida. Y nuestros chicos, estamos padeciéndolo emocionalmente muy fuerte. Por eso acepté el convite del humor. ¿Cómo hacemos para no perder la esperanza y tratar de atravesar esta situación dolorosa con alguna sonrisa? Creo que lo podemos hacer. Y los cordobeses somos picantes para eso. Así que tratemos de sostenernos en humor, generemos eventos a través de la Dante Alighieri para poder reírnos. Y bueno, hasta que lo presencial pueda suceder. Igual yo creo que seguir trabajando en protocolos, seguir insistiendo y seguir alentando estos tipos de encuentros, ¿no? Bueno, y la herida de la educación es mayor en los espacios de la población. Ni hablar. Bueno, ni hablar la población que no tiene acceso a Internet, que existe también, ¿no? Que no tiene un celular. Ahí con mi señora estuvimos laburando con una docente, directora de una escuela de Argüello, pedía celulares viejos porque los chicos trabajan con datos, y a un celular que no ande, pero que tenga WhatsApp, ¿no? Bueno, juntamos algunos celulares. Pero bueno, hay cosas que a uno le parece que no suceden, pero sí suceden, ¿no? Hay gente muy, muy desprotegida. Y esto, lo que sabemos que va a ocasionar la pandemia, va a aumentar la brecha económica y la brecha cultural, ¿no? Quienes pudimos sostenernos educativamente, hay una brecha con quienes no lo pudieron hacer. Perdieron un año de vida social, cultural, económica, una tragedia. Y termino. La tragedia económica es inevitable en todo el mundo. La tragedia económica es inevitable. El desafío es no agregar una tragedia sanitaria a la tragedia económica. No agregar una tragedia sanitaria a la tragedia económica. Y Argentina todavía lo está logrando. Brasil no pudo, Chile no pudo, Bolivia no pudo, Perú no pudo, Ecuador no pudo, Estados Unidos no pudo, Italia, España no pudo, Argentina está pudiendo. Argentina está pudiendo. O sea, no agregamos tragedia sanitaria a la tragedia económica. Creo que hay que pararse ahí y tener cierta esperanza, porque hoy nuestras cifras nos emparentan con Alemania y no con Brasil. Si podemos sostener esto, yo creo que por lo menos 1 o 2 meses más, por lo menos 1 o 2 meses más, en donde tiene una tarea fundamental la educación, vamos a tener una Navidad aliviada sin tanta tragedia sanitaria y esperando la vacuna. Creo que el deseo de todos los docentes es ponernos el pintor guardapolvo de nuevo para ir al encuentro, volver al diálogo, volver al juego, volver a mirar, volver al aula donde pertenecemos todos. Flor, suscribo todo. Tal cual. Bueno, no perdamos el Bueno, humor. doctor, lo vamos a liberar. Bueno, Le voy a gracias. agradecer en nombre de las 2 escuelas, de los directivos presentes aquí en esta linda charla, sus palabras que vienen muy bien para este momento en el que necesitamos unirnos como comunidad y encontrar herramientas para poder seguir adelante, avanzando por la salud de todos. Como usted dijo, tiene que ver con la empatía y con la solidaridad, pensando no solo en uno, sino también en el resto. A mí, si le sirve, yo la forma que tengo de salir de la cuarentena y cuando estoy muy, muy mal, pienso,
en este mismo momento, ahora, hay pacientes con respirador en el Hospital Rawson y en el Hospital de Clínica, y hay colegas que están con el equipo de protección personal de guardia. Pienso en mis colegas en eso, o en pacientes que están con respirador y digo, no me pasa nada. Vamos a tratar de sostenernos, de cuidarnos, de cuidar a los otros, de cuidarse uno. Yo soy titular de una cátedra, como ustedes dijeron, y todas las reuniones de cátedra, que son los viernes, de esta manera, virtual, yo les digo, no perdamos el norte, que es no enfermarnos nosotros, que no se enfermen nuestra familia y nuestros seres queridos, y atravesar esta situación con el menor daño afectivo y físico. Todo lo demás después lo vamos a recuperar, pero primero cuidarnos nosotros. Bueno, gracias Cecilia, gracias Carola. Muchas gracias, Doc. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que estuvo re lindo, lo pasé bárbaro.